Tenemos la oportunidad de disfrutar la palabra desde el versículo 11 del capítulo 4 al final de la carta de Santiago, quien de manera práctica y puntual nos hace responsables para vivir compartiendo con amor nuestra experiencia en Cristo. Oremos, nos hace bien hablar con Dios. Oh mi Señor, qué bueno eres. Gracias, gracias, gracias por la vida, por las fuerzas, por este equipo, por las personas que nos apoyan, por las personas que están dispuestas a escuchar, por las personas que escucharán después. Gracias por la palabra tuya a través de este apóstol, porque nos ayuda a ver la vida cristiana desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista práctico, sin muchos rodeos, sin tantas eh, aclaraciones. Está dándonos una enseñanza vívida de la carta, de la Biblia, de la palabra en su ser, y lo comparte con nosotros. Te bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a la carta de Santiago en su capítulo 4, en los versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Recurrimos al diccionario bíblico y ahí dice que murmurar se refiere a expresar quejas, críticas o descontentos de manera constante o repetida, generalmente en voz baja o entre dientes, sin que las personas o persona en cuestión estén presentes. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, su capítulo 12, tenemos un ejemplo muy claro de la murmuración y cómo Dios trata con los murmuradores. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Y dijeron, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, perdónanos por favor y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María y Dios le contestó, si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. La murmuración tiene consecuencias. Cuidado con la murmuración. Si hemos murmurado, reconozcamos, arrepintámonos, confesemos ese pecado y procuremos no volver a murmurar. Esto es en serio. Dice el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú,
¿Quién eres para que juzgues a otro? En el Evangelio encontramos la siguiente expresión: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Está en Mateo 7, 1 y 2. En el Evangelio Jesús resume la ley en amar a Dios y al prójimo. Otra vez Mateo 22, 37 al 40. Más tarde, Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley. Romanos 13, del 6 al 10. Por lo que la afirmación cuando se juzga, se está juzgando o calificando la ley de Dios. Eso quiere decir, cuando juzgamos, no amamos. Por lo anterior, cuando estemos a punto de criticar o murmurar a alguien, recuerda la ley del amor de Dios y expresa algo bueno en lugar de lo que pensamos mal, ya que al decir algo de bien a otros, lo librará de la tendencia de hallar faltas en los demás y aumentará la capacidad de obedecer la ley de Dios. No murmuremos. Ahora vamos de los versículos 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando hacemos planes sin consultar a Dios, en primer lugar es jactancioso, como si nosotros pudiéramos controlar el tiempo. Pero realmente Dios es el que controla las circunstancias que nos rodean en la vida. Ahora bien, recordemos que la vida aquí en la tierra realmente es corta. Cada día vivamos para Dios. Dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que pecar no es solamente cometer malas acciones, sino también dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es pecado mentir. También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Es pecado hablar mal de alguien. También es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad. Entonces, estemos dispuestos a ayudar según nos guíe el Espíritu Santo. Si Dios te dirige a hacer un acto bondadoso, a rendir un servicio o a restaurar una relación, hazlo. Esto provocará vitalidad en tu vida o fe cristiana. Esto te fortalece. Pasamos al capítulo 5 en sus primeros 6 versículos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago dice que las riquezas no tienen valor. Los ricos como persona sí tienen valor y valen igual que todos. El dinero en sí no es el problema, es el amor al dinero el que conduce a lo malo.
según primera carta a Timoteo 6:10, y origina que algunos opriman a otros para quedarse con más. Esa es una advertencia a todos los cristianos que son tentados a no adoptar normas de Dios, como dice Romanos 12:1 y 2. Como también es un estímulo para todos los que están oprimidos por los ricos. Puede ser que el justo que Santiago mencionó sea un obrero pobre, pues a los pobres que no podían pagar las deudas se les echaba en la cárcel o se les obligaba a vender todos sus bienes y a veces a vender a sus familias como esclavos, sin ninguna oportunidad de trabajar a fin de pagar sus deudas. A menudo los pobres morían de inanición, o sea, por falta de comida y exceso de trabajo. Entonces, atesorar dinero, explotar a los empleados y vivir con desenfreno no pasa desapercibido para Dios. Dicen los versículos 7 al 11. Sed pacientes, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando alguien siembra, de acuerdo al tipo de planta, tiene que esperar un tiempo determinado para que se dé la germinación, para que crezca, para que florezca y por fin llegue el fruto. No puede alterarse ese proceso, pero tampoco se cruza de brazos. Se necesitan muchos trabajos hasta que se tenga una buena cosecha. Algo muy parecido sucede con los cristianos, quienes esperamos el regreso de Cristo. No se puede apresurar el regreso. En tanto no viene Jesucristo, hay mucho que hacer para que avance el reino de Dios. Entonces, tanto el agricultor como el cristiano viven por fe, con la mirada en el futuro, que será portador de recompensa por su trabajo. Ahora bien, los cristianos debemos trabajar con fidelidad en la expansión del reino, porque el rey vendrá cuando el tiempo de la cosecha haya llegado. Hermanos, dice el versículo 9, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando las cosas no van bien, tendemos a culpar a otros por nuestras desdichas. Lo encontramos desde Génesis, cuando Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Pues culpar a los demás es más fácil que aceptar nuestra culpa, pero eso es destructivo y pecaminoso. Cristo es el juez y solo Él puede juzgarnos a todos y cada uno. Dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En la antigüedad, el juramento era un intento de involucrar el carácter y la autoridad de Dios para respaldar un reclamo o una promesa. Hasta nuestros días se invoca el nombre del Señor para darle fuerza a algo sin importancia. Santiago dice que debemos ser honestos en lo que decimos y que después de un juramento, cualquier fallo en cumplir nuestra palabra deshonra a Dios, no solo a nosotros. Dice en los versículos 13 al 18, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esta es una instrucción precisa para los miembros de la iglesia. En todos los casos, debe permanecer la comunión con Dios.
ya sea por la oración intercesora o por las alabanzas pronunciadas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago dice algo muy importante: es probable que la raíz de la enfermedad sean las ofensas del que las hizo y del que las recibió. Así que recomienda la confesión de pecados ante los individuos que han sido injuriados por ellos. Es aquí donde destaca la oración del justo. Seguramente se refiere a la oración seria, con fervor y sobre todo con fe. El enfermo debe tomar la iniciativa. El enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia. Otra forma de expresarlo es a los oficiales, a los que representan a la autoridad en la iglesia. Esas personas son gente madura espiritualmente, que disciernen cada situación. Se entiende que son personas de fe y oración. Es bueno recordar que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. O sea, no sanan porque hayan sido ungidas con aceite, sino simboliza la presencia del Espíritu Santo, en este caso para traer sanidad. Veamos, el enfermo debe manifestar su fe al llamar a los ancianos o quienes representen autoridad. La confesión de pecados y la disposición del corazón son importantes, pues el bienestar físico nunca será separado de la salud espiritual ni está por encima de ella. La sanidad puede venir como resultado de la oración de la iglesia, del grupo o de la persona misma. La unción con aceite es una acción profética por la que se declara que dependemos del ungido, Cristo Jesús, cuyo poder es ministrado por la acción del Espíritu Santo en nuestro medio. Dice el versículo 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como bien sabemos, a pesar de su grandeza, Elías sufrió y estuvo sujeto a las mismas sensaciones y flaquezas que todos experimentamos. La oración eficaz, la que produce milagros, no es un privilegio de unos pocos, como los apóstoles y los profetas. Todos los creyentes pueden orar unos por otros, con los mismos resultados, más ahora que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, murió y resucitó. Vamos a los versículos 19 y 20 de Santiago 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago se vuelve de una discusión sobre la enfermedad física para considerar la enfermedad espiritual, instando a la restauración de los que se han extraviado. Cuando dice entre vosotros, sugiere que quien ha pecado es un miembro de la iglesia. Además, la frase le hace volver del error de su camino no se limita al sentido de volverse del pecado a Dios, sino a la experiencia del regreso a Dios después que un cristiano ha caído en pecado. Es algo más. No se refiere de volverse a Dios, ¿no? Volverse del pecado a Dios, dejar el pecado y venir a Dios. No solo a eso se refiere. Se refiere a la experiencia
del regreso a Dios después que un cristiano ha caído en pecado. Que entonces es diferente, pero en términos generales incluye sentimiento de culpa, vergüenza, soledad, crisis, hasta llegar humildemente ante Dios Padre en el nombre de Jesús, arrepentido, confesando pecados, pidiendo perdón, buscando la comunión con Dios nuevamente, disfrutando la restauración que solo en Cristo puede conseguirse. Una persona puede extraviarse de la verdad del Evangelio tanto en su conducta como en la fe o en ambas, ya sea en lo doctrinal o en lo moral. Descarriarse equivale a un serio abandono del modo de vida cristiana, pues la verdad y el error son mutuamente excluyentes, y una persona camina en la verdad de Dios o en el error de su propio camino. Como el que se descarrió es un cristiano, la muerte y la separación de Dios a causa de los pecados. Esto es muy peligroso porque si le sorprende la muerte física sin reconciliarse con Dios, las consecuencias pueden ser muerte espiritual, o sea, separación de Dios por la eternidad. La palabra cubrirá es una expresión que se conoce como hebraísmo, o sea, son modismos, modos de hablar de los hebreos, que significa perdonar, pasar por alto, o sea, al apoyar a su hermano para conseguir su reconciliación con Dios, la restauración se procura perdón, trayendo al que se ha apartado al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Esto es muy interesante. Nosotros traemos a nuestro hermano y entonces él es perdonado, él es restaurado y Dios, que es bueno, cubre sus pecados, los perdona. Así que si alguien ayuda a su hermano a regresar arrepentido pidiendo perdón a Dios, ha realizado un excelente trabajo. Eso es mucho mejor que murmurar o juzgar a nuestros hermanos. ¿Qué forma tan práctica y puntual de vivir la nueva vida en Dios? No cabe duda que Santiago, para este momento de su vida, había conocido y experimentado el poder de Dios en su vida y en la vida de muchos más. Revisemos, evaluemos nuestro diario proceder. Es la mejor forma de compartir con amor y en amor nuestra experiencia en Cristo. Lo repito, revisemos, evaluemos nuestro diario proceder, porque es la mejor forma de compartir en amor y con amor nuestra experiencia en Cristo. Eso es lo que Pablo intentó transmitirnos y nosotros a ustedes. Vamos a pedirle a Dios que esta forma de vida sea lo común entre los que nos llamamos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Señor, muchas cosas en nuestro actuar diario a veces las pasamos desapercibidas. Es más, ya ni recordamos lo que hicimos ayer o hace unas horas. Pero en este momento, tú quieres que nosotros, ayudados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, entre sus funciones es que nos enseñará si no sabemos y luego nos recordará si ya lo sabemos todas las cosas. El Espíritu Santo está aquí para aplicar la palabra. El Espíritu Santo está ahora para que nosotros podamos hablar con Dios el Padre en el nombre de Jesús y pedirle perdón al Padre, perdón al Hijo y perdón al Espíritu Santo y poder perdonarnos nosotros y perdonar a todos los que tengan que ser perdonados por nuestro corazón, porque tú has puesto de tu amor y de tu esencia en nuestra vida y entonces para nosotros esto no es tan complicado porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida, una nueva relación contigo, una relación precisamente de amor.
y la compartimos con los demás, igual que nos amen o nos desprecien, igual que estén con nosotros o que nos abandonen, igual que nos feliciten o que nos divulguen cosas indebidas. Les amamos, les perdonamos y te suplicamos que juntos un día podamos servirte en amor y con amor. Ayúdanos, Señor. Es tu amor en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Bendito seas, mi Señor. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias. Te damos la gloria, te damos la honra, porque a ti solamente debemos darla. Amén. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Están uniéndose varias emisoras cristianas por internet para que el mundo pueda conocer el Evangelio de Jesucristo. Estos materiales, ya saben, los encuentran en Facebook, disfrutando la palabra, en YouTube, con el nombre de Rosa Adela Hernández. Gracias, porque estamos revisando y sí, hay muchas personas que están ya entrando a este nuevo canal. A las que están inscritas en el canal anterior les suplicamos que se suscriban al nuevo canal para que podamos cerrar el otro canal. Gracias. Bendiciones.